Agárrese porque acaban de detener a la prima prófuga de Lili Téllez. Sandra es prima de Lili Téllez y fue apoyada y solapada por Margarita Zavala y Felipe Calderón. Ella es responsable por el caso de la guardería ABC, en donde lamentablemente se perdieron 49 vidas infantiles. Que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar. Quédese conmigo que yo le platico todo. Mi nombre es Jorge Rubalcaba y está en el iceberg. Vámonos de volada con la información, mire. Tiembla Lili Téllez. Detienen a la prima prófuga de caso ABC. Prima de la senadora panista fue detenida en Nogales, Sonora, tras su deportación controlada de Estados Unidos para enfrentar cargos por el incendio en 2009 en la guardería ABC, de la que era una de las propietarias y que dejó 49 niños sin vida, lamentablemente. Es excepcional que sí esto. Amenazó, que sí presionó y que yo no solo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones. Pero eso a veces, Felipe Calderón. Al parecer, Felipe Calderón y Margarita Zavala intentaron entorpecer y frenar las investigaciones para que se diera con los responsables. Pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo. Los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus... Prefirió que se perdieran vidas inocentes con tal de que no se supiera el escándalo. Desgraciado. Los expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado. El caso Guardería ABC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo. Usaron el poder del Estado para impedir que se hiciera justicia. Ahora, hay un tema aquí interesante, amigos. ¿Cómo es que ya se había denunciado que esta protección había sido una protección de Estado? Había una protección por parte del entonces presidente Felipe Calderón y la primera dama Margarita Zavala hacia la familia. En este caso, dijo Arturo Saldívar inclusive que lo habían presionado para que desistiera de este proyecto que había presentado de la guardería ABC. Y es que con esta detención, pues los implicados, involucrados también, pues van a tener que ser Felipe Calderón y Margarita Zavala. No hay de otra, al menos que Gers Manero, la fiscalía, proteja esta situación. Exactamente, así tal cual. Felipe Calderón, Margarita Zavala y la prima de Lili Téllez son los responsables de esta tragedia de que 49 vidas infantiles se hayan perdido. Pero mire, ahí le va. ¿Quiénes son los responsables? Además de la prima de Lili Téllez, Felipe Calderón y Margarita Zavala. Los socios propietarios de la guardería ABC eran 4 al momento de la tragedia: Antonio Salido Suárez, Sandra Lucía Téllez, Marcia Matilde Gómez del Campo Tonela y Gildardo Urquídez Serrano. Marcia Matilde, pariente de la primera dama de México, ella es prima de Margarita Zavala y además es sobrina de Lourdes Laborín de Burs, quien es esposa del exgobernador de Sonora, Eduardo Burs Castelo. Te puedo decir que hasta el día de hoy, por lo menos para la señora Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, sí ha sido una garantía de impunidad el hecho de estar emparentada con personajes de tan alto nivel. Fíjese nada más, la prima de quien fuera entonces la primera dama, Margarita Zavala, y la prima de la hoy senadora Lili Téllez. ¿Qué mensaje le mandaría a los padres de las víctimas? Siempre estar con las víctimas, siempre.
¿Tiene contemplada algunas reuniones con ellos luego de esto? Me reuní con algunos de ellos en Sonora cuando estuve, quedamos de también Rosicela poderlos atender. Zoe se ha reunido muchísimas veces con padres y madres de la guardería ABC y lo que haga falta para reunirnos con ellos. Lili Telles en varias ocasiones ha intentado negar el parentesco que tiene con Sandra Lucía Telles. Dice que ni siquiera la conoce. Pues resulta que en una publicación de por allá del 2016 se les puede ver juntas en una fotografía. Pero lo más curioso son los comentarios. Mire, alguien ya se encargó de buscar ese perfil, esa publicación, y nos hizo el favor de hacer grabación de la pantalla desde su teléfono. Aquí lo más curioso son los comentarios, mire. No sé si alcanza usted a leer. Qué bonitas primas. Muy bonitas, qué bellas, qué lindas. Wow, qué bellas. Hermosas primas. Yo no sé qué opine usted, pero pues al parecer sí la conocía, ¿no? Primero hay que decir que ella es prima de esta mujer que era copropietaria de la Guardería ABC. De la guardería ABC. Sandra Lucía Telles. Así es. Sandra Lucía recibe el beneficio de, pues vamos a decir, los favores que prestó Lili Telles al sentarse a la orilla de la cama de una inocente, sí, y que le dan en este intercambio que hay con los gobiernos, específicamente el de Calderón, le dan la posibilidad de tener estas facilidades para tener guarderías donde se hacía un negocio con la necesidad de las madres de familia. La diputada del PT muestra las actas de nacimiento que vinculan a Lili Telles con Sandra Telles, dueña de la guardería ABC y detenida hace unos días en Estados Unidos. Lamentablemente yo por aquí me gustaría mostrárselas, pero no puedo por cuestiones ahí de seguridad y lineamientos de la plataforma, pero existen. Existe el documento. El caso de la guardería ABC es uno de los más desgarradores en tiempos modernos de nuestro país, en mi opinión. Y los responsables siguen allá afuera. Felipe Calderón, Margarita Zavala, Sandra Telles, incluyendo a Lili Telles. Miren, Lili Telles es la esencia de la traición a la patria. Señala una petición en la plataforma de change.org, en donde se está promoviendo el desafuero de la senadora panista, petición que ya acumula 371,133 firmas. Lili Telles desde hace muchos años ha dejado de representar los intereses de los mexicanos. Sus discursos son para gobernadores de Estados Unidos y defiende los intereses de la oligarquía, mire. ¿A poco no se acuerda cuando fue a Estados Unidos hace poco? Mire. Pero el sueño mexicano, como un socio responsable en el mundo libre, comenzó a desvanecerse bajo el gobierno radical de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, quien comenzó a desmantelarlo socavando el Estado de Derecho y forjando lazos con cárteles. Él comenzó a desmantelar la democracia. Ahora tenemos una crisis que no solo es nacional. Y le dije, tráete el picado, Fran, para que tumbe la barda. Estaban queriendo abrir con picos. Ajá. Y marros y no le hacían nada. Pues. Con permiso. Le agradezco por ver este video. Por favor, no olvide suscribirse. Déjeme su like si es que le ha gustado. Ayúdeme a compartir, pero sobre todo déjeme su comentario, que me gustaría mucho saber su opinión. Mi nombre es Jorge Rubalcaba y nos vemos en el próximo.